SER Podcast. Un autor en una hora. Con Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un autor en una hora. En este episodio os vamos a contar Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es uno de los más grandes escritores de la literatura universal. De una cultura extraordinaria, sus relatos exploran nuestro mundo, lo explican y proponen un mundo alternativo que lo contiene todo. Es un poeta maravilloso y un ensayista erudito y profundo. Leer a Borges es una experiencia extraordinaria. El 24 de agosto de 1899 nace Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Tucumán 840. Es el hijo primogénito de Leonor Acevedo Suárez y Jorge Guillermo Borges Aslam. Su padre, Jorge Guillermo, era abogado agnóstico y anarquista, spenceriano y profesor de psicología en inglés en la Escuela Normal de Lenguas Vivas. Rompió con la tradición militar que había instaurada en su familia. Era muy lector y llegó a escribir una novela, El caudillo, en 1921, que corrigió su hijo. Tradujo a Omar Khayyam de la versión inglesa de Edward Fitzgerald. Para Borges, su padre era el que le descubrió el poder de la poesía, le dio el consejo de leer todo lo que pudiera, que solo escribiese cuando sintiera la necesidad de hacerlo y que no se apresurara a publicar. Borges cuenta que la biblioteca de su padre fue el acontecimiento capital de su vida y considera que nunca salió de esa biblioteca. Jorge Luis Borges es un gran lector, goza de los libros y a lo largo de su vida sigue releyendo los libros que leyó entonces en la biblioteca de su padre. Kipling, Wells, Conrad, Stevenson, El Quijote. Menos que las escuelas me ha educado una biblioteca, la de mi padre. Pese a las vicisitudes del tiempo y de las geografías, creo no haber leído en vano aquellos queridos volúmenes. La madre de Jorge Luis Borges, Leonor, era porteña. Aprendió inglés gracias a su marido y tradujo varias obras al español. La familia paterna de Jorge Luis tenía orígenes portugueses, españoles e ingleses, y la de su madre, españoles y quizá portugueses. En la casa de Borges se habla castellano e inglés, y Jorge Luis crece como bilingüe. Además, habla francés y estudia alemán para poder leer a Schopenhauer, al que ha leído en inglés. También estudia inglés antiguo e islandés. La relación de Jorge Luis Borges con la literatura comienza desde muy niño. Con 4 años ya sabe leer y escribir en inglés gracias a su abuela Fanny Haslam. En 1905, con 6 años, empieza a recibir clases de una institutriz británica, Miss Tink. Poco después escribe su primer relato, La visera fatal. A los 9 años hace su primera traducción. En 1914 el padre de Borges se ve obligado a dejar su profesión a causa de una progresiva ceguera. La familia y la abuela materna se van a Europa para que el padre de Borges se someta a un tratamiento oftalmológico especial. El viaje comienza con una escala en Londres, visitan París, Milán y Venecia y se instalan en Ginebra. El joven Borges y su hermana Nora Borges, 2 años más joven que él, van en Ginebra a la escuela. Borges estudia francés y una vez declarada en el mes de agosto la Primera Guerra Mundial, que los obliga a mantenerse en Suiza, en otoño se matricula para cursar el bachillerato en el Liceo Jean Calvin. En esa etapa descubre los clásicos franceses, Tartarín de Tarascon de Alphonse Daudet, Los Miserables de Victor Hugo, Voltaire, Baudelaire, Flaubert, Maupassant. Además, lee a Carlyle, Chesterton y la poesía de Walt Whitman, por el que tiene una devoción que mantiene toda su vida y que Borges citará constantemente en su poesía, como, entre otros, en el poema El pasado. Whitman, que en una redacción de Brooklyn, entre el olor a tinta y a tabaco, toma y no dice a nadie la infinita resolución de ser todos los hombres y de escribir un libro que sea todos. En abril de 1915, los padres de Borges viajan por Italia a pesar de la guerra. Visitan Génova, Milán y Florencia, y luego la familia al completo vuelve a hacer un viaje por el norte de Italia. Para Borges, Italia es uno de los países que más le emocionan.
En 1918 muere la abuela materna, Leonor Suárez. El resto de la familia se muda a Lugano, también en Suiza, y a finales de año deciden viajar a España, donde pasan una larga temporada. Inicialmente se instalan en Barcelona y luego se trasladan a Palma de Mallorca, donde se instalan en el Hotel Universal de la calle San Miguel. Allí Borges escribe 2 libros que no publica jamás: Los ritmos rojos, poemas de elogio a la Revolución Rusa, y Los naipes del Taur, un libro de cuentos. Su estancia en Mallorca dura 10 meses. Con la llegada del invierno, la familia se traslada a Sevilla, donde Borges se une a los poetas que hacen la revista Grecia, en la que publica por primera vez un poema el 31 de diciembre de 1919, titulado Himno al mar, escrito en el estilo de Walt Whitman. Oh, mar. Oh, mito. Oh, largo lecho. Y sé por qué te amo. Sé que somos muy viejos, que ambos nos conocemos desde siglos. Sé que en tus aguas venerandas y rientes ardió la aurora de la vida. En la ceniza de una tarde terciaria vibré por primera vez en tu seno. Oh, proteico, yo he salido de ti. Ambos encadenados y nómadas, ambos con una sed intensa de estrellas, ambos con esperanzas y desengaños, ambos aire, luz, fuerza, oscuridades, ambos con nuestro vasto deseo y ambos con nuestra grande miseria. Jorge Luis Borges participa en el movimiento literario ultraísta que luego encabezará en Argentina y que influye muy poderosamente en su primera obra lírica. En 1920 la familia se traslada a Madrid y allí Jorge Luis Borges conoce al que va a considerar su maestro, Rafael Cansinos Asens. Lo más notable de Cansinos es que vivía exclusivamente para la literatura, sin ninguna preocupación por el dinero o la fama. De alguna manera, Borges trata de seguir ese modelo del maestro. También conoce en Madrid a Guillermo de Torre, que acabará siendo el marido de su hermana Nora. Borges va a las tertulias de los cafés Colonial y Pombo, conoce a Valle Inclán, a Juan Ramón Jiménez, a Ortega y Gasset, lee a Quevedo, a Góngora, a Unamuno y a Manuel Machado, y publica poemas en varias revistas españolas como Ultra, Grecia, Cervantes, Hélices y Cosmópolis. En 1921 la familia embarca en el puerto de Barcelona en el Reina Victoria rumbo a Buenos Aires. El viaje europeo ha durado 7 años y 3 meses. Jorge Luis Borges salió de su ciudad a los 14 años y regresa con 21 recién cumplidos. Antes de partir, Borges destruye los libros que ha escrito durante esos años con poemas y ensayos. Al llegar a Buenos Aires se instalan en una casa en el barrio de Palermo, en la calle Bulnes. Un grupo de jóvenes poetas funda la revista Mural Prisma y entonces es cuando Jorge Luis Borges se encuentra con Macedonio Fernández, cuya amistad Borges hereda de su padre y al que convierte en su nuevo maestro. En 1923, en vísperas de un segundo viaje a Europa, Borges publica su primer libro de poesía, Fervor de Buenos Aires, con el que se prefigura, según dice el propio Borges, toda su obra posterior. La portada de este poemario está ilustrada por Nora Borges. Este poema se titula La Vuelta. Al cabo de los años del destierro, volví a la casa de mi infancia y todavía me es ajeno su ámbito. Mis manos han tocado los árboles como quien acaricia a alguien que duerme, y he repetido antiguos caminos, como si recobrara un verso olvidado, y vi al desparramarse la tarde la frágil luna nueva que se arrimó al amparo sombrío de la palmera de hojas altas, como a su nido el pájaro. ¿Qué caterva de cielos abarcará entre sus paredes el patio? ¿Cuánto heroico poniente militará en la hondura de la calle? ¿Y cuánta quebradiza luna nueva infundirá al jardín su ternura antes que me reconozca la casa y de nuevo sea un hábito? Jorge Luis Borges confiesa que las calles de Buenos Aires son su entraña. Dice que en esta obra está todo lo que hará después, pero que está entre líneas y nadie puede verlo salvo él. Dice que lo que hace después es solo reescribir ese primer libro. Cuando yo empecé a escribir era un joven barroco como todos los jóvenes lo son por timidez. Lo barroco tiene un pecado, que es el pecado de la vanidad. Pero a medida que va avanzando en su escritura, prefiere un estilo más llano, usando las palabras habituales, porque dice que solo las palabras que pertenecen al idioma oral tienen eficacia, aunque posiblemente hay palabras que son comunes para Borges y no lo son para los demás.
Jorge Luis Borges vuelve a España, donde está casi un año, y ya instalado en Buenos Aires de nuevo a partir de 1924, la actividad literaria se intensifica. Tiene además una intensa vida social, como todos los escritores, en torno a las librerías y los cafés. Borges colabora en algunas revistas literarias y publica Luna de Enfrente, su segundo libro de poemas, ilustrado con xilografías de su hermana Nora. De este poemario hemos seleccionado su poema Mi vida entera. Aquí otra vez los labios memorables, único y semejante a vosotros. He persistido en la aproximación de la dicha y en la intimidad de la pena. He atravesado el mar, he conocido muchas tierras, he visto una mujer y 2 o 3 hombres. He querido a una niña altiva y blanca y de una hispánica quietud. He visto un arrabal infinito donde se cumple una insaciada inmortalidad de ponientes. He paladeado numerosas palabras. Creo profundamente que eso es todo, y que ni veré ni ejecutaré cosas nuevas. Creo que mis jornadas y mis noches se igualan en pobreza y en riqueza a las de Dios y a las de todos los hombres. En agosto de 1924, Jorge Luis Borges funda la revista ultraísta Proa, junto con Ricardo Guiraldes, autor de Don Segundo Sombra, Alfredo Brandán Carafa y Pablo Rojas Paz, aunque paulatinamente va abandonando esa estética. En abril de 1925 aparece su colección de ensayos Inquisiciones, de la que Borges dirá que es un libro insoportable y ha tenido el fracaso que se merecía. Lo considera una obra inmadura de un joven pretencioso. Borges intenta fundar un nuevo tipo de regionalismo, cansado del ultraísmo que ha importado desde España. Escribe cuentos y poemas sobre el suburbio porteño, sobre el tango, como en el poema Fundación Mítica de Buenos Aires, cuyo final es este. El primer organito salvaba el horizonte, con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro ya opinaba Irigoyen. Algún piano mandaba tangos de saborido. Una cigarrería sahumó como una rosa. El desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa: la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. En 1927, Jorge Luis Borges es operado por primera vez de los ojos. Esta es la primera de las 8 intervenciones que tendrá que hacerse hasta mediados de los años 50 y que no impedirá el avance de su ceguera, igual que le ocurrió a su padre. En 1928 se casa su hermana Nora con el escritor español Guillermo de Torre y Borges viaja a España. Poco después se reencuentra con Gerardo Diego cuando el poeta español visita Buenos Aires. En ese momento, Argentina vive el triunfo de Hipólito Yrigoyen, el candidato que el propio Borges ha estado apoyando a través de la coordinación de un grupo de intelectuales. Un año más tarde, en 1929, aparece su tercer libro de poemas, Cuaderno San Martín, que es galardonado con el segundo premio municipal de poesía de la ciudad de Buenos Aires. En su prólogo, Borges dice que La noche que en el sur lo velaron es acaso el primer poema auténtico que escribió. Estas son las 3 primeras estrofas del poema. Por el deceso de alguien, misterio cuyo vacante nombre poseo y cuya realidad no abarcamos. Hay hasta el alba una casa abierta en el sur, una ignorada casa que no estoy destinado a rever, pero que me espera esta noche, con desvelada luz en las altas horas del sueño, demacrada de malas noches, distinta, minuciosa de realidad. A su vigilia gravitada en muerte camino por las calles elementales como recuerdos, por el tiempo abundante de la noche, sin más oíble vida que los vagos hombres de barrio junto al apagado almacén y algún silbido solo en el mundo. Lento el andar en la posesión de la espera. Llego a la cuadra y a la casa y a la sincera puerta que busco, y me reciben hombres obligados a gravedad, que participaron de los años de mis mayores. Y nivelamos destinos en una pieza habilitada que mira al patio que está bajo el poder y en la integridad de la noche. Y decimos, porque la realidad es mayor, cosas indiferentes, y somos desganados y argentinos en el espejo, y el mate compartido mide horas vanas.
Cuaderno San Martín está ilustrado con un retrato a lápiz de Borges hecho por Silvina Ocampo, que le presenta a quien será el gran colaborador y amigo de Borges, Adolfo Bioy Casares. Adolfito y yo nos hemos ejercido una influencia mutua. Siempre se piensa que el mayor influye más en el menor, pero creo que si yo le he enseñado algo a Adolfito, él me ha enseñado mucho más. No de un modo directo, las cosas que se enseñan directamente suelen ser inútiles, sino de un modo indirecto. Adolfito me ha llevado a una mayor sencillez, a un desdén del barroquismo, en suma. El joven Adolfo Bioy Casares ha sido un maestro, digamos clásico, del ya viejo Jorge Luis Borges. Desde el día de su encuentro, ambos escritores, 15 años mayor Borges que Bioy, anudan una profunda amistad que durará toda la vida. Él y yo emprendimos diferentes aventuras literarias. Compilamos antologías de poesía argentina, cuentos fantásticos, literatura policial. Escribimos artículos y prólogos. Comentamos a Sir Thomas Browne y a Gracián. Tradujimos cuentos de autores como Verboom, Kipling, Wells y Lord Dunsany. Fundamos una revista Destiempo, cuya vida se prolongó por 3 ediciones. Escribimos guiones cinematográficos que eran rechazados invariablemente. En 1930, Borges publica el ensayo Evaristo Carriego, gracias al editor Manuel Gleiser. En enero de 1931, Victoria Ocampo, hermana de Silvina, funda la revista Sur, de la que Borges será colaborador a lo largo de toda su vida. En Sur van a publicar todos los escritores importantes de Latinoamérica. 2 años después, Borges publica una colección de ensayos y crítica literaria titulada Discusión, donde aborda muchos temas filosóficos, narrativos y hasta su opinión sobre clásicos del cine. En 1935, Borges publica el libro de relatos Historia Universal de la Infamia. 7 de estos relatos han aparecido con anterioridad publicados en la revista Crítica, el suplemento cultural del diario del mismo nombre que Borges ha dirigido durante un año. Borges piensa que el verdadero inicio de su carrera de escritor se sitúa en esas narraciones publicadas entre 1933 y 1934. Historia Universal de la Infamia cuenta versiones de biografías reales o legendarias de diversas realidades culturales y geográficas, de ladrones y rufianes, traidores y a veces también héroes, como Lazarus Morel, redentor de esclavos, Tom Castro, hijo apócrifo y tolerante, y la viuda Achín, hábil en el saqueo en alta mar. El volumen incluye Hombre de la esquina rosada, una de las piezas más celebradas de Borges, escrita en lunfardo, que comienza así. A mí, tan luego, hablarme del finado Francisco Real. Yo lo conocí. Y eso que estos no eran sus barrios, porque él sabía tallar más bien por el norte, por esos lados de la laguna de Guadalupe y la Batería. Arriba de 3 veces no lo traté, y esas en una misma noche, pero es noche que no se me olvidará. Como que en ella vino la lujanera, porque sí, a dormir en mi rancho, y Rosendo Juárez dejó para no volver el arroyo. A ustedes, claro que les falta la debida experiencia para reconocer ese nombre. Pero Rosendo Juárez, el pegador, era de los que pisaban más fuerte por Villa Santa Rita. Mozo acreditado para el cuchillo, era uno de los hombres de don Nicolás Paredes, que era uno de los hombres de Morel. Sabía llegar de lo más paquete al quilombo, en un oscuro, con las prendas de plata. Los hombres y los perros lo respetaban, y las chinas también. Nadie ignoraba que estaba debiendo 2 muertes. Usaba un chambergo alto, de ala finita, sobre la melena grasienta. La suerte lo mimaba, como quien dice. Los mozos de la villa le copiábamos hasta el modo de escupir. Sin embargo, una noche nos ilustró la verdadera condición de Rosendo. Al año siguiente, en 1936, Borges publica los ensayos de Historia de la Eternidad. Se dice que se vendieron 37 ejemplares en un año. Cuando se reedita en 1953 con un prólogo y 2 nuevos ensayos, es cuando es realmente descubierta esta obra y valorada. Poco después de cumplir los 30 años, Borges empieza a sufrir insomnio, sobre el que escribe un poema titulado Insomnio y publicado en Sur en 1936, un tema que será muy querido para él. Este es el comienzo del poema. De fierro, de encorvados tirantes de enorme fierro tiene que ser la noche, para que no la revienten ni la desfonden.
las muchas cosas que mis abarrotados ojos han visto, las duras cosas que insoportablemente la pueblan. Mi cuerpo ha fatigado los niveles, las temperaturas, las luces, en vagones de largo ferrocarril, en un banquete de hombres que se aborrecen, en el filo mellado de los suburbios, en una quinta calurosa de estatuas húmedas, en la noche repleta donde abundan el caballo y el hombre. El universo de esta noche tiene la vastedad del olvido y la precisión de la fiebre. Borges dice de uno de sus relatos más extraordinarios, Funes el Memorioso, que es una larga metáfora del insomnio. Un extraordinario relato que cuenta la historia de ese joven uruguayo capaz de recordar con todo lujo de detalles absolutamente todo lo que ha vivido, soñado e imaginado. Así comienza. Lo recuerdo. Yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado. Solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto. Con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Lo recuerdo. La cara taciturna y ahindiada y singularmente remota, detrás del cigarrillo. Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz. La voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Las necesidades económicas obligan a Jorge Luis Borges a buscar un empleo fijo. Por recomendación del padre de Bioy Casares, consigue entrar como auxiliar en una biblioteca municipal del barrio de Almagro, donde permanece 9 años, que luego califica de profunda felicidad, ya que su tarea consiste en catalogar libros. Dice que termina las tareas de la biblioteca a la primera hora y luego baja al sótano, donde permanece las 5 horas restantes leyendo y escribiendo. Pero el final de la década es difícil para Borges por varios motivos. Primero, porque muere su abuela Fanny y después muere su padre el 24 de febrero de 1938 a los 64 años, tras una dura y larga agonía a causa de una hemiplegia y tras haber vivido ciego los últimos 20 años de su vida. La entereza del padre ante la muerte, así como su agnosticismo, están presentes en el poema que le dedica, en el poemario La moneda de hierro. Tú quisiste morir enteramente, la carne y la gran alma. Tú quisiste entrar en la otra sombra sin la triste plegaria del medroso y del doliente. Te hemos visto morir con el tranquilo ánimo de tu padre ante las balas. La guerra no te dio su ímpetu de alas. La torpe parca fue cortando el hilo. Te hemos visto morir sonriente y ciego. Nada esperabas ver del otro lado. Pero tu sombra, ¿acaso ha divisado los arquetipos últimos que el griego soñó y que me explicabas? Nadie sabe de qué mañana el mármol es la llave. En Nochebuena de 1938, Jorge Luis Borges tiene un grave accidente al golpearse con el filo de una ventana abierta cuando sube apresuradamente una escalera. La herida se infecta y se produce una septicemia. Durante un mes se mantiene entre la vida y la muerte. Tras el accidente, Borges teme por su futuro como escritor y por eso decide escribir algo que no haya hecho con anterioridad y así si fracasa no será tan doloroso. Este es el origen de una de sus narraciones más ambiciosas, Pierre Menard, autor del Quijote, que plantea la posibilidad de que un escritor a principios del siglo XX escriba una obra que sea idéntica palabra por palabra al Quijote de Miguel de Cervantes. El cuento encabeza el número 56 de Sur. Borges se recupera del accidente, pero su ceguera avanza. Así comienza Pierre Menard, autor del Quijote. La obra visible que ha dejado este novelista es de fácil y breve enumeración. Son por lo tanto imperdonables las omisiones y adiciones perpetradas por Madame Henri Bachelier en un catálogo falaz que cierto diario cuya tendencia protestante no es un secreto ha tenido la desconsideración de inferir a sus deplorables lectores, si bien estos son pocos y calvinistas, cuando no masones y circuncisos. Los amigos auténticos de Menard han visto con alarma ese catálogo y aún con cierta tristeza.
Diríase que ayer nos reunimos ante el mármol final y entre los cipreses infaustos y ya el error trata de empañar su memoria. Decididamente, una breve rectificación es inevitable. En 1940, Borges publica, en colaboración con el matrimonio Bioy Casares y Silvina Ocampo, Antología de Literatura Fantástica, un libro histórico y referencia desde entonces. En 1941 publica Antología Poética Argentina y al año próximo, bajo el seudónimo de H. Bustos Domecq, publica 6 problemas para don Isidro Parodi. Son cuentos policiales escritos junto a Bioy Casares. El nombre H. Bustos Domecq viene de Bustos, el bisabuelo cordobés de Borges, y Domecq, un bisabuelo de Bioy Casares. En 1944, Borges publica Ficciones, uno de los libros de cuentos más conocidos y que recibe el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores en 1945. Aquí se incluyen Pierre Menard, autor del Quijote, y Funes el Memorioso, de los que ya les hemos hablado. Además, incluye relatos extraordinarios como Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, El Jardín de Senderos que se bifurcan o La Biblioteca de Babel, que comienza así. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. 20 anaqueles, a 5 largos anaqueles por lado, cubren todos los lados, menos 2. Su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un angosto zaguán que desemboca en otra galería idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a derecha del zaguán hay 2 gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie, otro satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral, que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Si lo fuera realmente, ¿a qué esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay 2 en cada hexágono, transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante. En una reunión en la casa de Bioy Casares y Silvina Ocampo, Borges conoce en agosto de 1944 a Estela Canto, una joven atractiva, inteligente, cultivada y poco convencional, acostumbrado como está Borges a tratar en los círculos literarios y sociales con mujeres convencionales de la clase media o alta. Estela Canto llama mucho su atención y Borges se enamora de ella. Ella reconoce que solo lo admira intelectualmente y goza de su compañía. Borges tiene 45 años, ella 28. Es Estela quien mecanografía el Aleph al dictado de Borges, que le dedica el cuento y le regala el manuscrito, que conservará hasta que se vio obligada a subastarlo en 1984, siendo adquirido por el Estado español por la cantidad de $25.760 y que se encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional. El Aleph es un relato maravilloso, extraño, inolvidable, que cuenta el descubrimiento de un objeto donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe vistos desde todos los ángulos. Y lo descubre en la casa de la que fue su amor, que murió joven y cuya casa Borges visita todos los aniversarios. Merece la pena recordar ese fragmento del relato en el que Borges ve, cuando se tiende en el suelo, el Aleph. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América. Vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa de Fray Ventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal.
vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer en el pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplican sin fin. Vi caballos de crin arremolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo. El 26 de junio de 1949, a punto de cumplir los 50 años, Borges publica en Losada el libro que lo hace más internacional, El Aleph, un conjunto de 13 relatos escritos en los últimos 4 años. En la portada aparece la primera letra del alfabeto hebreo. Cuando se reedita, en 1952, Borges le añade 4 relatos más. En el Aleph está un relato extraordinario que se titula La Escritura de Dios, que cuenta la historia de Tiznacán, mago de la pirámide de Kaolom, encerrado desde hace años por los españoles en una celda desde la que solo ve enfrente a un jaguar que pasa una y otra vez delante de él en una celda frente a la suya. El jaguar es uno de los atributos de Dios. Si Tiznacán pudiera entender la escritura de Dios en la piel del jaguar, sería todopoderoso. Y un día ocurre, ve la unión con la divinidad, con el universo, entiende la palabra de Dios. Es una fórmula de 14 palabras que parecen casuales y que si las dijera podría hacer lo que quisiera, salir de la cárcel, vencer a los españoles. Pero se da cuenta de que ya no importa. Al conocer la escritura de Dios, se ha olvidado de sí mismo, de su realidad, ya no le importa nada. Es un relato brutal que comienza así. La cárcel es profunda y de piedra. Su forma la de un hemisferio casi perfecto, si bien el piso, que también es de piedra, es algo menor que un círculo máximo, hecho que agrava de algún modo los sentimientos de opresión y de vastedad. Un muro medianero la corta. Este, aunque altísimo, no toca la parte superior de la bóveda. De un lado estoy yo, Tiznacán, mago de la pirámide de Cuajolom, que Pedro de Alvarado incendió. Del otro hay un jaguar que mide con secretos pasos iguales el tiempo y el espacio del cautiverio. A ras del suelo, una larga ventana con barrotes corta el muro central. En la hora sin sombra, el mediodía, se abre una trampa en lo alto y un carcelero que ha ido borrando los años maniobra una roldana de hierro y nos baja, en la punta de un cordel, cántaros con agua y trozos de carne. La luz entra en la bóveda. En ese instante puedo ver al jaguar. Jorge Luis Borges es nombrado en 1950 presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. La institución que destaca por su oposición al peronismo. En 1946, Domingo Perón ha sido elegido presidente de Argentina, venciendo a la Unión Democrática.
Manuel Mújica Laínez es el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores. La fama de antiperonista acompañará a Borges toda su vida. Su madre y su hermana, también antiperonistas, son detenidas en 1948 por un delito menor. Por su edad, la madre de Borges cumple el arresto en casa, pero Nora tiene que ingresar en prisión. A Borges también lo destituyen como bibliotecario. Borges siempre calificó al peronismo como un gobierno deshonesto. Soy un modesto anarquista a la manera spenceriana. Creo en el individuo y no en el Estado. Jorge Luis Borges tiene que convertirse por necesidad en conferenciante itinerante por diversas provincias argentinas y uruguayas. Para ello tiene que superar su tartamudez y su timidez con ayuda médica. La necesidad también lo lleva a iniciarse en la tarea docente como profesor de literatura inglesa en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza y más tarde en la Universidad Católica. La década de 1950 supone el punto de inflexión en la vida y en la obra de Jorge Luis Borges porque comienza su reconocimiento dentro y fuera de Argentina. Da conferencias en la Universidad de la República de Uruguay, donde aparece su ensayo Aspectos de la literatura gauchesca. En México también edita Antiguas literaturas germánicas. Se traduce por primera vez al francés una obra suya, Ficciones, y en Buenos Aires se publica la serie de cuentos La muerte y la brújula. En el año 1952 aparecen los ensayos Otras Inquisiciones, donde recopila ensayos publicados en diversas revistas. Es el libro que mejor revela las preferencias de Borges, las relecturas de Pascal, Coleridge, Quevedo, Nathaniel Hawthorne, Wilde, Kafka y de muchos otros escritores. Manifiesta su pasión de lector y sorprende por su original percepción de la realidad. Las palabras que escribe en el epílogo explican muy bien este libro. Dos tendencias he descubierto al corregir las pruebas en los misceláneos trabajos de este volumen. Una, a estimar las ideas religiosas o filosóficas por su valor estético y aún por lo que encierran de singular y de maravilloso. Esto es quizá indicio de un escepticismo esencial. Otra, a presuponer y a verificar que el número de fábulas o de metáforas de que es capaz la imaginación de los hombres es limitado, pero que esas contadas invenciones pueden ser todo para todos, como el apóstol. Tras un golpe militar, la Revolución Libertadora, que derroca al gobierno de Perón, Borges es designado en 1955 director de la Biblioteca Nacional, un cargo que ocupa durante 18 años, hasta el regreso al poder de Perón en 1973, año en que Borges pide la jubilación. En 1955 Borges es incorporado a la Academia Argentina de Letras, publica una antología titulada Cuentos breves y extraordinarios y otra sobre poesía gauchesca, publicada en México. En 1976 le nombran catedrático de literatura inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y se le otorga el Premio Nacional de Literatura. Tienen que volver a operarle en 2 ocasiones muy seguidas, operaciones que resultan infructuosas y Borges, que hasta entonces ha tenido una vista muy mala, queda casi totalmente ciego, así que será su madre la que le leerá y escribirá a su dictado. Borges nunca habló de su ceguera como un drama, sino como una forma de soledad. La ceguera me fue alcanzando gradualmente desde la infancia. Fue como un lento atardecer de verano. No debe verse en ello nada particularmente patético o dramático. Desde la publicación de Otras Inquisiciones hasta 1960, en que Borges publica El Hacedor, hay un largo silencio. La razón hay que buscarla en su ceguera, que le obliga a tener un lector o lectora y un mecanógrafo para poder escribir los textos que va construyendo en su memoria. Al quedarse ciego empieza a escribir de nuevo poesía, ya que al prescindir de borradores debe confiar en su memoria y resulta más fácil, dice, memorizar verso que prosa y los versos rimados más que los libres. El Hacedor es un título que Borges piensa en inglés, The Maker, y luego traduce al castellano. Es una colección de textos breves y poemas dedicada al poeta modernista argentino Leopoldo Lugones. Borges dice que se trata del más personal de sus libros. Comienza con un sueño en el que Borges le entrega su libro a Lugones. Es una especie de prólogo maravilloso que termina así. Estas reflexiones me dejan en la puerta de su despacho. Entro. Cambiamos unas cuantas convencionales y cordiales palabras y le doy este libro. Si no me engaño, usted no me malquería, Lugones, y le hubiera gustado que le gustara algún trabajo mío. Ello no ocurrió nunca. Pero esta vez usted vuelve las páginas y lee con aprobación algún verso. ¿Acaso porque en él ha reconocido su propia voz?
¿Acaso porque la práctica deficiente le importa menos que la sana teoría? En este punto se deshace mi sueño, como el agua en el agua. La vasta biblioteca que me rodea está en la calle México, no en la calle Rodríguez Peña, y usted, Lugones, se mató a principios del 38. Mi vanidad y mi nostalgia han armado una escena imposible. Así será, me digo, pero mañana yo también habré muerto y se confundirán nuestros tiempos y la cronología se perderá en un orbe de símbolos y de algún modo será justo afirmar que yo le he traído este libro y que usted lo ha aceptado. En 1961, Borges comparte con el escritor Samuel Beckett el Premio Internacional de Literatura, dotado con $10.000 y otorgado por el Congreso Internacional de Editores en Formentor, Mallorca. Este galardón significa que los más importantes editores del mundo premian una obra, ficciones, y la traducen a sus respectivas lenguas. El premio expande la fama de Borges a nivel internacional y hace que sus obras sean traducidas en muchísimos idiomas. Ese mismo año, Borges viaja con su madre a Estados Unidos, invitado por la Universidad de Texas y por la Fundación Tinker de Austin. Allí dicta conferencias y cursos sobre literatura argentina durante 6 meses. En Nueva York se edita una antología de sus cuentos llamada Labyrinth y se traduce al alemán Historia Universal de la Infamia. Bajo la dirección de Borges se inicia la segunda época de la revista La Biblioteca y en colaboración con Adolfo Bioy Casares edita la antología Libro del Cielo y del Infierno. Sus obras continúan traduciéndose a varios idiomas. Jorge Luis Borges hace una nueva actualización de poemas y publica en el diario La Nación el poema Límites, que termina así. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso ante la luz dispersa quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino. Tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado. Espacio y tiempo, y Borges ya me dejan. Borges viaja con su madre a Europa en 1963 y ofrece muchas conferencias. Es la primera vez que vuelve al viejo continente desde 1924. La gira se inicia en Madrid, donde se reencuentra con poetas como Vicente Alessandre y Gerardo Diego y donde visita al maestro Cansino Sassens, con el que se reúne por última vez. Se instala posteriormente en Londres, invitado por el British Council, donde da conferencias en la ciudad, en la Canning House, en Oxford, en Cambridge y en Edimburgo. Visita París y Ginebra, donde se encuentra con 2 compañeros del bachillerato. A su regreso a Buenos Aires, recibe el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes. Termina una antología sobre Evaristo Carriego y en 1965 publica con María Esther Vázquez Literaturas Germánicas Medievales y con ella viaja a Perú para dar conferencias y visitar las ruinas de Machu Picchu. Así arranca este ensayo. Este libro quiere reunir la historia de los orígenes de 3 literaturas surgidas de una raíz común y que complejas vicisitudes históricas fueron transformando y alejando, como ocurrió con los diversos idiomas en que se redactaron. Esa raíz común es la que Tácito en el siglo I de nuestra era denominó Germania, palabra que significaba para él menos una región geográfica que un pueblo, y más que un pueblo, un conjunto de tribus cuyos hábitos, lenguas, tradiciones y mitologías eran afines. El 21 de septiembre de 1967, a los 68 años, Borges contrae matrimonio con Elsa Astete Millán, mujer viuda a la que ha conocido en su juventud. Durante la primera etapa viven en casa de él, compartiendo la casa con Leonor Acevedo, la madre de Borges. Según Elsa, la madre no interviene para perjudicar la relación, pero los amigos de Borges dicen que los celos de Leonor son tremendos. Después se instalan en un apartamento próximo a la Biblioteca Nacional, en la calle Belgrano, 1377. Con Elsa realiza su segundo viaje a Estados Unidos, también de varios meses, donde cuaja su amistad y admiración por Jorge Guillén. Pero la rivalidad entre su madre y su esposa se hace cada vez más fuerte y Borges tiene que empezar a visitar a escondidas a su madre. La experiencia de la convivencia termina siendo intolerable y se divorcian en 1970. En 1970, Borges es el principal candidato para obtener el Premio Nobel de Literatura, pero es Solzhenitsyn quien finalmente resulta premiado.
Después de algunos años sin publicar cuentos, Borges reúne varias narraciones en El informe de Brody, libro publicado en agosto de 1970. En el prólogo, Borges explica lo que nos podemos encontrar en el libro. Un prólogo, por cierto, muy político, donde se declara votante del Partido Conservador y donde critica el diccionario de la Real Academia. He intentado, no sé con qué fortuna, la redacción de cuentos directos. No me atrevo a afirmar que son sencillos. No hay en la Tierra una sola página, una sola palabra que lo sea, ya que todas postulan el universo, cuyo más notorio atributo es la complejidad. Solo quiero aclarar que no soy, ni he sido jamás, lo que antes se llamaba un fabulista o un predicador de parábolas y ahora un escritor comprometido. No aspiro a ser Esopo. Mis cuentos, como los de las 1001 noches, quieren distraer o conmover y no persuadir. En el informe de Brody hay varios cuentos magníficos. Borges dice que ha renunciado a las sorpresas de un estilo barroco y a las de los finales imprevistos y que ha preferido la preparación de una expectativa o la de un asombro. Dice también que ha situado los cuentos un poco lejos, ya en el tiempo, ya en el espacio, y así la imaginación puede obrar con más libertad. Y él mismo señala la historia que se titula El Evangelio según Marcos, la mejor de la serie. Así empieza este relato. El hecho sucedió en la estancia Los Álamos, en el partido de Junín, hacia el sur, en los últimos días del mes de marzo de 1928. Su protagonista fue un estudiante de medicina, Baltasar Espinosa. Podemos definirlo por ahora como uno de tantos muchachos porteños, sin otros rasgos dignos de nota que esa facultad oratoria que le había hecho merecer más de un premio en el Colegio Inglés de Ramos Mejía, y que en una casi limitada bondad. No le gustaba discutir. Prefería que el interlocutor tuviera razón y no él. Aunque los azares del juego le interesaban, era un mal jugador porque le desagradaba ganar. Su abierta inteligencia era perezosa. A los 33 años le faltaba rendir una materia para graduarse, la que más lo atraía. Su padre, que era librepensador, como todos los señores de su época, lo había instruido en la doctrina de Herbert Spencer, pero su madre, antes de un viaje a Montevideo, le pidió que todas las noches rezara el Padre Nuestro e hiciera la señal de la cruz. A lo largo de los años no había quebrado nunca esa promesa. En el Festival de Venecia de 1970 se estrenan dos películas basadas en argumentos borgianos. La estrategia de la araña, de Bernardo Bertolucci, basada en temas del traidor y del héroe, y una adaptación de su cuento Emma Zunz, dirigida por Alain Magru. En 1972, Borges viaja a Estados Unidos, donde recibe numerosas distinciones y pronuncia conferencias en diversas universidades. Además, publica el libro de poemas El oro de los tigres. Queremos destacar uno de sus poemas, El amenazado, uno de los grandes poemas de amor. Es el amor. ¿Tendré que ocultarme o que huir? Crece en los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las casas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Qué maravilla es ese verso. Estar contigo o no estar contigo
es la medida de mi tiempo. En 1973, Jorge Luis Borges es declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y paralelamente solicita su jubilación como director de la Biblioteca Nacional ante una nueva victoria electoral del peronismo. Ese mismo año reúne por primera vez en un volumen sus obras completas, editadas por MC. En 1975 publica el libro de poesía La Rosa Profunda y la colección de relatos El Libro de Arena, que contiene un relato extraordinario, El Congreso, una especie de ensayo político y, según Borges, la más ambiciosa de las fábulas del libro. Señala en el epílogo que su tema es una empresa tan vasta que se confunde al fin con el cosmos y con la suma de los días. Así comienza El Congreso. Mi nombre es Alejandro Ferri. Ecos marciales hay en él, pero ni los metales de la gloria, ni la gran sombra del macedonio. La frase es del autor de Los Mármoles, cuya amistad me honró. Se parecen al modesto hombre gris que hilvana estas líneas, en el piso alto de un hotel de la calle Santiago del Estero, en un sur que ya no es el sur. En cualquier momento habré cumplido 70 y tantos años. Sigo dictando clases de inglés a pocos alumnos. Por indecisión, o por negligencia, o por otras razones, no me casé. Y ahora estoy solo. No me duele la soledad. Bastante esfuerzo es tolerarse a uno mismo y a sus manías. Noto que estoy envejeciendo. Un síntoma inequívoco es el hecho de que no me interesan o sorprenden las novedades. ¿Acaso porque advierto que nada esencialmente nuevo hay en ellas y que no pasan de ser tímidas variaciones? En 1975 fallece la madre de Jorge Luis Borges, a los 99 años. A partir de ese momento, Borges realiza sus viajes junto a una exalumna, luego secretaria y, por último, en la vejez de Borges, su segunda esposa, María Kodama. Borges sigue publicando poesía. En 1976 publica el poemario La moneda de hierro y en 1977 Historia de la noche. En abril de 1980, Jorge Luis Borges recibe el premio Cervantes, compartido con Gerardo Diego. En 1981 publica el poemario La cifra y en 1983 su último libro de relatos, La memoria de Shakespeare, que contiene 4 relatos. Y en 1985 publica su último libro, un libro de poemas titulado Los conjurados. En 1986, Borges es diagnosticado de un cáncer de hígado y se va a vivir a Ginebra, ciudad por la que siente un profundo amor y a la cual Borges llama una de mis patrias. El 26 de abril se casa por poderes con María Kodama. Jorge Luis Borges fallece el 14 de junio de 1986 a los 86 años, víctima de un cáncer hepático y un enfisema pulmonar. Sus restos yacen en el Cementerio de los Reyes, también llamado de Plain-Palais, en Ginebra. En febrero de 2009 se presentó un proyecto para trasladar sus restos al cementerio porteño de la Recoleta, en Buenos Aires. Se generó una importante polémica y su viuda, María Kodama, se opuso rotundamente. Finalmente, el proyecto quedó paralizado. Queremos terminar con un poema titulado El remordimiento, escrito poco después del fallecimiento de su madre y publicado dentro del poemario La moneda de hierro, en 1976. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen averías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Y hasta aquí un autor en una hora que hemos dedicado a Jorge Luis Borges. Hemos utilizado el libro de Marcos Ricardo Barnatán, Borges, Biografía Total, editado por Temas de Hoy. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un autor en una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona, diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.
Documentación y redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.